Muy buenas tardes, queridos radioescuchas de Radio Portales. Estamos en la edición del programa Vamos Somos Chilenos del 5 de junio. Reinaldo Reini, quien les habla junto a Marisol Ortiz, les saludan atentamente y le dan la más cordial bienvenida a esta edición. En Radio Portales, 89.5 FM, 840 AM y portalesfm.cl, nuestra señal online. Saludamos muy especialmente también a don Luis Salinas, a don Gerardo Terán y Marco Leblanc, que hacen posible la difusión de este programa. ¿Qué tal, Marisol? ¿Cómo te va? Muy bien, aquí estamos con un tremendo invitado, así que vamos a hablar en el mes de los océanos, vamos a hablar con Valdemar Putz. Ya tú lo vas a presentar ahí bien, pero estoy muy contenta de tenerlo porque vamos a conversar cosas muy interesantes. Eh, para nuestros auditores, Valdemar Kutz es un destacado diplomático, embajador retirado, retirado del Ministerio de Relaciones Exteriores con el grado de embajador, con diversas destinaciones tanto en Cuba, Argentina, países de Europa, en Naciones Unidas también, y que fue director de Medio Ambiente y otros asuntos relacionados con el cambio climático. Como estamos en el mes de los océanos, eh, fue invitado por Marisol para que conversemos y nos dé a conocer un poquito, para salir de la dinámica de la política y otras cosas, de la delincuencia. Le damos la bienvenida a don Valdemar Kuch. Así que bienvenido, Valdemar. Muchas gracias, muy complacido por esta invitación y también por poder difundir eh, estas temáticas donde Chile ha ocupado, sobre todo en el pasado más que hoy, un lugar bastante positivo. Ya desde el año 2014, cuando John Kerry en la anterior administración norteamericana invita a Chile como uno de los pocos países latinoamericanos a participar en una iniciativa que él impulsó, que se llama Our Ocean, que es una iniciativa volcada a la acción para complementar los esfuerzos que hace Naciones Unidas. Y ahí el canciller Heraldo Muñoz tuvo un lugar bastante preponderante, representando no solo a nuestro país, pero también a buena parte de nuestra región. Había que llevar proyectos, no solamente en tema de financiamiento, pero sobre todo lo que se nos pedía era crear áreas marinas protegidas. Y nosotros llegamos con la creación de la área marina protegida de Nazca Desventuradas, que en el fondo se refieren a las islas de San Félix y San Ambrosio. Esta es una zona equivalente a la superficie de Italia, una zona muy rica en biodiversidad marina, sobre todo por sus montes, y esta declaración se hizo en conjunto no solamente con la Armada, que tiene una instalación en San Félix, pero también con la comunidad de Juan Fernández, que es la que pesca langosta de hasta 8 kilos en San Ambrosio. Y eso fue bastante relevante porque nos llevó a poder conservar y proteger casi un 43% de nuestra zona económica exclusiva, que es la décima más grande del mundo. Y eso nos transformó en líderes. Luego han venido otros proyectos que más tarde pues, los puedo mencionar, pero en concreto esa fue la última grande. ¿Mm? Oye, Hay Valdemar, otras, obviamente, en Isla de Pascua, pero esas no son multipropósitos, porque hay distintos tipos de áreas marinas protegidas. La de Nazca de Aventurada en San Félix y San Ambrosio es completamente protegida, lo que en la jerga se llama no take, es decir, se prohíbe cualquier tipo de pesca. oye, muy interesante eso. De hecho, el otro día estuve en una reunión y el almirante jefe de la primera zona naval en Valparaíso, en una ceremonia que había con muchos estudiantes, le hizo un desafío de que ojalá él se vea contento
si alguno de esos alumnos googleaba precisamente de lo que tú estás hablando. Pero Mm, antes de entrar más en materia, tenemos varias preguntas que seguramente a nuestros auditores les van a interesar tus respuestas para entender todo este fenómeno del cambio climático. Y queremos sumergirnos un poquito en la problemática diaria o semanal, porque nosotros siempre de alguna manera señalamos algunos titulares que nos han llamado la atención y probablemente tú vas a tener alguna opinión posteriormente respecto de cosas que tienen que ver con la diplomacia. En lo internacional, bueno, sorprendió el ataque ucraniano con drones de $430 a toda una flota de bombarderos estratégicos en Rusia. La verdad que debe estar complicado el señor Putin con eso. También una buena noticia que tiene que ver con el Océano Pacífico es la mm, instalación de este cable submarino que va a unir Chile con Australia y en general con mm, Oceanía, que va a permitir acelerar la velocidad de Internet. mm, Llamó la atención también esta semana el quiebre entre Trump y Elon Musk, dos caracteres bastante fuertes. Y mm, bueno, y sigue la guerra comercial de Estados Unidos, que con el alza de aranceles, principalmente al acero y otros productos, está complicando a todo el mundo. Y en lo nacional, bueno, la cuenta pública del presidente de la República, ¿no es cierto?, en que alguien muy bien, en una carta al diario llamó la atención que mm. entraba el aborto, Israel y Punta Peuco y salían temas como Procultura, Monsalve y las licencias falsas. Bueno, también se ha estado discutiendo el nuevo fraccionamiento de pesca entre artesanales y empresas ya industriales, y un Mm, tema que trajo bastante también violencia de parte de pescadores artesanales en diversos puertos y sobre todo en Valparaíso, cerca del Congreso. mm, Eh, También en lo nacional han ido creciendo la tensión de Chile con Estados Unidos por las medidas adoptadas o las declaraciones del presidente contra Israel. Eh, mm, También se visualiza un complejo periodo de campaña dentro del oficialismo por las primarias del próximo 29 de junio. Eh, Hay un intento del oficialismo por alinearse e ir en una sola lista única para las parlamentarias. Los trabajadores de CONAF en paro para destituir a la directora de CONAF y al ministro de Agricultura. La violencia en colegios también nos ha llamado la atención en la última semana con balazos mm, dentro de salas de clase. Un alumno que intentó ayer, anteayer, apuñalar a un inspector también en la octava región, en la región de Biobío. Eh, y el mundo al revés, narcos instalando sistemas de cámaras de vigilancia en barrios de Santiago para detectar el tráfico mm, e ingreso de vehículos policiales u otros. Eh, mm. bueno, nos llega un nuevo avión con deportados de Estados Unidos, varios de ellos con antecedentes penales en Estados Unidos. Y bueno, y el problema de la visa waiver, hemos tenido bastantes personas que al llegar al aeropuerto le han denegado el poder volar en Estados Unidos. Así que la verdad que eh, vamos a conversar de otros temas, pero capaz que tengamos tiempo para conversar con Valdemar respecto a eso. Eh, Valdemar, para que nuestra audiencia entienda, ¿a qué se refiere el Tratado de París? Mm. Bueno, el Tratado de París yo creo es dentro de todas estas COP, ¿ah? Sí. Estas cumbres climáticas, ¿ah? Que a mi juicio no han sido del todo eficientes, con algunas excepciones como lo es el Acuerdo de París, ¿m? En que permite que países desarrollados y en desarrollo cumplan metas autoimpuestas. ¿M? Hasta ese entonces, el 2021, los que tenían obligaciones a disminuir emisiones eran los países industrializados y los países en desarrollo lo hacían en la medida de sus posibilidades. Y como hay países en desarrollo que emiten mucho, como lo es China, como lo es India, Brasil, ¿m? Y algunos países del antiguo Comecon, como Rusia, eh, para que enfrentar de manera coherente y total la amenaza al cambio climático, era necesario incluir también a este tipo de países, a los países emergentes.
y se hizo de una manera bastante suave porque se les pidió a cada uno de ellos generar, generar objetivos. Objetivos que algunos los cumplirían en el 2030, otros antes, otros después. Y eso yo creo que fue un gran quiebre, porque antes, como les decía, era obligación solamente de los países industrializados. Y de esa manera jamás se iba a poder enfrentar esa amenaza, porque esos países como China, India, Brasil, Rusia, estaban crecientemente generando emisiones. ¿Mm? Hay un problema ahí que lo aborda la justicia climática, y es que los países en desarrollo dicen, bueno, nosotros estamos recién industrializándonos, mientras que los países desarrollados lo vienen haciendo desde la revolución industrial y han ocupado más cantidad de emisión de CO2 que a los países emergentes que están en proceso de industrialización. Y bueno, yo creo que ese es el gran logro del Acuerdo de París, permitir de una manera suave y de acuerdo a las condiciones y oportunidades de estos países, que me refiero a India, Brasil, Sudáfrica, China, generar unos objetivos que ellos mismos se han impuesto. ¿Mm? Entonces ahora tenemos, ese es el gran quiebre del Acuerdo de París, permitir que países industrializados que tienen obligaciones y países en desarrollo que se impongan ellos mismos voluntariamente obligaciones. Perfecto. Oye, cuéntame, Valdemar, y a raíz de esto que tú estás hablando, digamos, de los países en desarrollo como el nuestro, eh, también está la noticia de este tratado de alta mar para la protección de los océanos que Valparaíso está postulado junto con Bruselas. ¿Cuál es tu Uh-huh. opinión al respecto? ¿Tú crees que hay alguna posibilidad de que efectivamente sea Valparaíso, que tiene mar, y Bruselas, que no lo tiene, Uh-huh. pudiera ser o sea, primero, podría ser escogido, y segundo, de ser escogido, qué tanto importancia o aporte podría ser? ¿Cuál es tu Bueno, visión? ahí hay que empezar por resaltar el papel del océano, ¿ah? Como un medio natural para enfrentar la amenaza del cambio climático. ¿No? El océano tiene varias particularidades: captura CO2, por ejemplo, algo que es verdaderamente importante resaltar es que los bosques marinos, toda la fauna, no solamente la flora y la fauna, capturan CO2. Las ballenas capturan CO2. Entonces era necesario incluir la variable oceánica para enfrentar el cambio climático. Hasta antes del Acuerdo de París, la única forma importante y donde había mecanismos financieros eran los bosques tropicales sobre todo, y tenían mecanismos financieros que, que hasta ese entonces eran muy relevantes. A partir del Acuerdo de París se empezó a instalar la idea de que el océano también podía contribuir de manera relevante. Y es en París también donde Chile, Francia y Mónaco generaron una iniciativa que en inglés es Because the Ocean, porque el océano. Es una declaración bastante interesante porque hace por qué el océano hace esto, por qué el océano contribuye de manera relevante, etc. Y ahí, bueno, la presidenta Michelle Bachelet, el canciller Heraldo Muñoz, la presidencia francesa de la COP de París, y Mónaco porque siempre ha jugado un papel relevante en materia oceanográfica y tiene varias iniciativas en pro de los océanos.
Y eso nos permitió estar entre estos tres líderes en la COP de París. Y eso también nos permitió más adelante seguir impulsando nichos para que el océano también sea financiado por la convención. Después se unieron otros países. Lo más relevante fue en la administración del presidente Biden, el nombramiento del antiguo ex secretario de Estado John Kerry como representante del gobierno de Estados Unidos para cambio climático. Y como ya John Kerry había impulsado esa iniciativa que acababa de mencionar, Our Ocean, donde Chile jugó un papel destacado el 2014, y después el canciller Heraldo Muñoz le dio continuidad al organizar la segunda conferencia Our Ocean en Valparaíso, Viña, que fue en el Hotel Sheraton Miramar. Y ahí, bueno, vinieron todas las luminarias, en fin, Príncipe Alberto de Mónaco, una serie de ONGs. Las ONGs han sido muy relevantes en impulsar la difusión de las ideas de que el océano es un partner tremendamente relevante. Y no solamente el océano, sino en general la biodiversidad, porque nosotros, antes de la COP de Glasgow, que fue la última que yo asistí, el 2021, nosotros planteamos la idea de una visión integral, que es abordar el cambio climático en su versión clásica, abordarlo a través de las contribuciones del océano, pero también de la biodiversidad. Estábamos a puertas de una negociación bastante relevante en biodiversidad, donde se trataba de pasar de unas metas de Aichi a nuevas metas, sobre todo en el océano, con el objeto de proteger al menos un 30% de este. Y me refiero al alta mar. Después, por eso es que es importante resaltar una visión integral, que sea cambio climático, Acuerdo de París, océanos, el Acuerdo de alta mar, que plantea la visión de proteger un 30% de estas aguas que están más allá de las jurisdicciones nacionales, y la biodiversidad, que respalda el hecho de proteger al menos un 30% del océano. Y como hay el alta mar es enorme, generar áreas marinas protegidas ahí es bastante complejo. Pero nosotros, por lo menos el 2021, Chile, bajo el liderazgo del canciller Andrés Halaman, propusimos crear un área marina protegida en la dorsal de Nazca, que es un cordón de montes submarinos que va desde San Ambrosio, San Félix, pasa por Isla de Pascua, y ahí termina. Entonces, como decía, los montes submarinos son particularmente relevantes en biodiversidad. La manera en que planteamos esta idea fue a través de la OROP. La OROP es una organización regional de ordenamiento pesquero del Pacífico Sur. Hay varias organizaciones regionales de ordenamiento pesquero. La del Pacífico Sur es la más grande y la más moderna, la que tiene más objetivos ambientales. Y claro, como todavía no hay un mecanismo concreto que va a crear el acuerdo de alta mar, nosotros hicimos uso del mecanismo que tenemos a mano. Chile es miembro fundador de esta OROP-PS, y planteamos en su comité científico la idea, ¿no?, de empezar a investigar la posibilidad de crear un área marina protegida en alta mar. Oye, El comité... Valdemar, perdona que te interrumpa. Ahora, el tema es complejo desde el punto de vista cuando uno ve, bueno, Chile es uno de los países con más costa frente al Pacífico, eh,
pero uno ve que en la milla 201, ¿cierto? Está llena de pesqueros chinos, flotas Mm, inmensas, sí, depredando, digamos, los recursos marinos sí, en la práctica. sí. Y el tema es cuando la alta mar es de todos, Mm, sí, cómo uno logra hacer cumplir más que buenas reuniones de la COP, buenos acuerdos sí. voluntarios, ¿no es cierto? ¿Qué mecanismos habrían para poder hacer cumplir? Así que estamos conversando con Valdemar Kutz, Mm, embajador retirado, que fue director de Medio Ambiente y Cambio Climático, y estamos precisamente conversando en este mes de los océanos que acaba de comenzar, cuál es la problemática respecto de esto, de cómo poder resguardar el medio ambiente y la sostenibilidad de la vida marina como un recurso necesario para la humanidad. Eh, Así es que, bueno, vamos a seguir conversando otro ratito, Valdemar, y a mm. nuestros invitados normalmente les ofrecemos la posibilidad que elijan una canción que quieran escuchar. Así que si tú nos dices y nos cuentas por qué esta canción que vas a elegir, yo creo que sería muy interesante para nuestros auditores. Es una canción, la verdad que el que la canta porque la habla, no es una canción probablemente tal, el que la habla es un conocido actor francés, Jean Gabin, que dice, ahora sé, maintenant je sais, pero se refiere también a al paso del tiempo, a cómo vamos madurando, a cómo nos vamos sintiendo más humildes, ¿ah? Y cómo al principio somos bastante arrogantes en nuestra juventud y a medida que va pasando el tiempo vamos tomando conciencia que poco y nada sabemos del mundo. ¿Ah? Cuando uno es joven, se lo come entero. Pero a medida que pasa el tiempo, y es lo que me ha pasado un poco a mí, sabemos que sabemos muy poco. ¿Mm? Entonces nos lleva a tomar una actitud más humilde, menos prepotente. Lo que quería era más que nada una canción que nos hiciera reflexionar. ¿Ah? Y bueno, y a muchos de nuestros auditores, algunos ya un poco más maduros, ¿no es cierto? Probablemente se van a acordar de esta voz tan potente de Jean Gabin. Así que Exacto. ya volvemos, no nos dejen, estamos conversando con Valdemar Kutz. Bueno, ya estamos de regreso, luego de escuchar a Jean Gabin, me recuerda eso de hace muchos años atrás, esa voz potente y seductora, ¿no es cierto? Para muchas mujeres me imagino la voz de Jean Gabin. Bueno, estábamos hablando con Valdemar respecto de esa tremenda zona que es de la humanidad toda, que es la alta mar. Los países en general todos suscriben, ¿no es cierto?, las 200 millas marinas, hasta ahí hay un control efectivo de todo ese mar que es patrimonial para cada estado ribereño. Pero, Valdemar, ¿qué pasa o cómo es efectiva todas estas negociaciones, conversaciones, ¿no es cierto?, estas conferencias para tratar la alta mar y el cuidado de la biodiversidad que existe en esa zona cuando es de todos? La alta mar es de todos y algunos países como China o incluso Japón con la pesca de la captura de ballenas y de China con las tremendas flotas pesqueras que están operando en la milla 201, no solo en nuestro país, sino que también de muchos otros países, depredan los recursos marinos. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Bueno, el acuerdo de altamar, o BBNJ, ¿no? Biodiversity Beyond National Jurisdictions, como normalmente se le denomina, es el cuarto acuerdo de implementación de la CONVEMAR y tomó casi 20 años en negociarlo. Y eso revela la dificultad de la que tú planteas, porque ¿cómo hacerlo? ¿Cómo generar un cuerpo jurídico que les convenga a todos? Las grandes potencias normalmente son las que imponen ciertas reglas, los países en desarrollo son los más débiles, pero por eso precisamente tomó tanto tiempo en crear este acuerdo. Este acuerdo tiene dos partes. Uno, bien interesante, que es la repartición de los recursos genéticos.
de la biodiversidad marina, que plantea un problema, porque como hay países ricos, industrializados, que pueden hacer la investigación, pero cómo repartimos la riqueza, sea en términos médicos, investigación, en laboratorio, eh, a los países que son más vulnerables y no tienen los recursos para hacer ese tipo de investigación. Y eso fue un tema bastante complejo que se pudo resolver. El otro asunto es el tema de la protección de la alta mar. Y ahí de las herramientas es la creación de áreas marinas protegidas en alta mar, que también plantea sus complejidades, ¿m? Porque el mundo está acostumbrado a que eso sea mar de todos, ¿ah? Y de repente vamos a empezar a instalar áreas marinas protegidas con ciertas restricciones de pesca, etcétera, etcétera, y donde otros países hacían pesca en algunos caladeros de alta mar y ahora no lo van a poder hacer. Y ahora estamos en el ámbito de la implementación de ese acuerdo en materia de áreas marinas protegidas. Por eso yo resaltaba lo que Chile estaba haciendo con la institucionalidad que tenemos hoy, que son estas organizaciones regionales de ordenamiento pesquero. Y Chile planteó la idea de hacer un área marina protegida en alta mar, en la cadena de montes que va desde a San Ambrosio, San Félix, hasta Isla de Pascua, al comité científico de esta ORO, de esta Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur. El comité científico la adoptó, hicimos negociaciones con la Unión Europea nos apoyó, Estados Unidos también, y después esto fue refrendado por la Comisión de la Europa, que es el órgano político. Y hasta ahí lo dejé yo. No sé cómo ha navegado esa idea, pero por lo menos fuimos nosotros, Chile, que tuve la idea de usar institucionalidad vigente hoy para ir pensando en áreas marinas protegidas en alta mar. Esto se hizo el año 2021. No sé, la verdad, en qué estado esté esto hoy. Luego está la aspiración que tiene Chile de hacer de Valparaíso la sede de este acuerdo. El contrincante aquí es Bruselas, pero claro, Bruselas no tiene mar, pero Bruselas es la capital de la Unión Europea, representa 27, 28 países, bastante relevantes todos, y yo creo que la debilidad de Valparaíso está en la infraestructura. Valparaíso, trabajé cuando se declaró Patrimonio Mundial, con Agustín Esquella, que era asesor del presidente Lagos en ese tiempo, con la ministra Soledad Alvear. Valparaíso empezó a mejorar infraestructura, hoteles, etcétera, pero yo encuentro que hoy está muy decaído y no veo que el gobierno actual en su postulación haya puesto financiamiento o dónde, en qué parte del plan de Valparaíso o en alguno de sus cerros va a erigir la sede. Es Entonces, harto complejo el tema en realidad, porque Valparaíso, como tú sabes, está prácticamente destruido el centro histórico, y la verdad que el nivel de delincuencia nos invita precisamente a traer autoridades o convenciones importantes como la que tú señalas. Marisol, yo sé que tú tenías una pregunta Sí, que mira, seguramente va a interesar a los auditores. bueno, como estamos en el mes de los océanos, justamente invitamos a Valdemar Fuchs porque él ha estado vinculado permanentemente durante mucho tiempo con los estudios, con esto mismo que nos ha estado contando. Y bueno, para muchos la pregunta siempre es, ¿qué tiene que ver los océanos con el cambio climático? ¿Qué pasa con eso? Porque hay mucha gente que sigue el medio ambiente, que siguió las emisiones y todo,
pero el océano que hoy día se ha constituido en algo importante que nunca antes se había visto de esa forma a nivel general, porque la gente que siempre ha estado vinculada al océano, los marinos, los pescadores, las personas, los navegantes, conocen eso, pero la gente normal que no tiene mayor información se pregunta, y esto de los océanos que hoy día salen en todas partes, ¿de qué se trata? ¿Cuál es la vinculación, Valdria? Sí, sin duda. Bueno, como decía al principio, en la Convención de Cambio Climático, el papel fundamental de la absorción de emisiones estaba entregado a los bosques, bosques, sobre todo bosques tropicales, también los nuestros, templados, etcétera. Pero la ciencia nos hizo ver que los océanos también podían contribuir de manera relevante a enfrentar este fenómeno. Tanto así que hay estudios que demuestran que los montes marinos, los manglares, los marismas, son capaces de absorber hasta un 30% de emisiones. Es decir, 30% más de lo que, 20% más de lo que hacen los bosques. Entonces, eso es una contribución bastante más potente de la que hacen los propios bosques y que tenían hasta el 2021 más o menos la preponderancia de financiamiento y atención. Hoy en día los océanos y los bosques casi están a la par en cuanto a atención de la convención. Ya de hecho hay un departamento oceánico que se ocupa, ¿no?, de generar ideas de financiamiento en países en desarrollo para protección marina, etcétera, etcétera. Ahora, también hay que incluir, como decía, esta visión integral, es decir, el cambio climático clásico, los océanos y además la biodiversidad, porque son tres, tres negociaciones, tres ámbitos en los que en Naciones Unidas se trabaja, pero bajo compartimentos estancos. Entonces, una de las propuestas nuestras, el 2021 en la COP de Glasgow, en Escocia, fue promover un enfoque integral, no, juntando a aquellos negociadores y a la ciencia, ¿ah?, para que nos revele que esta visión integral, porque hay una relación muy estrecha entre cambio climático, océano y biodiversidad. ¿Mm? Entonces, la idea es esa, atacar el problema con una visión integral de estos tres: cambio climático, océano y biodiversidad. Y es por eso que en biodiversidad quiero resaltar de nuevo el hecho de proteger al menos un 30% del alta mar. Comenzamos con esta idea nuestra, que no sé en qué estado de avance esté, pero al menos levantamos la idea de que sí se puede con las instituciones que tenemos hoy, porque este acuerdo de alta mar va a requerir de instituciones propias para poder administrar estas futuras áreas marinas protegidas en alta mar. Entonces, eso es lo que te puedo decir. Eh, Montes Bueno, marinos, marismas y manglares son capaces de absorber mucho más que hasta lo que se sabía hasta ahora en materia de bosques, que eran el aspecto privilegiado de la Convención Marco sobre Cambio Climático de Naciones Unidas. Valdemar, bueno, nosotros acabamos de terminar el mes del mar y ahora estamos con el mes de los océanos. Para Chile es importante esto y la Armada tenía un rol muy importante, sobre todo en materia de investigación científica. De hecho, la última unidad naval construida, el nuevo rompehielo Oscar Biel, tiene unas instalaciones realmente magníficas, soberbias, que cuando fue mostrado en la ExpoNav de fines del año pasado,
realmente dejó gratamente sorprendido a todos los visitantes, sobre todo europeos, que ven el compromiso que ha tenido Chile con la investigación científica. Acordémonos también que para el 27F del Mm. 2010 estaba programado el lanzamiento del Cabo de Hornos, Ujú, ujú. eh, y que, bueno, se suspendió, todos sabemos lo que pasó entonces, pero es un buque que tiene unas capacidades extraordinarias. Digamos. De hecho, eh, información importante del Cabo Horno permitió detectar dónde podía estar el submarino argentino que implosionó, digamos, por una serie de motivos que ahí se investigaron, y que perdieron la vida todos sus tripulantes. Entonces tiene unas capacidades realmente importantes. Ahora, poder controlar y poder ejercer penalizaciones a los países que transgreden las normas en alta mar, diablo, esto ya parece más complicado y bueno, y para eso son necesarias eh, capacidades militares, navales, ¿no es cierto?, que sean capaces de ejercer vigilancia, levantar pruebas del mal uso que se le puede dar al alta mar. Y afortunadamente existe hoy día más conciencia, por lo menos a nivel del mundo Mm. común y corriente, de la importancia de los océanos, no solo en alimentación, sino que también, como decía Marisol, en el cambio climático y cómo el aumento de la temperatura ha ido ocasionando diferentes fenómenos que, eh, por ejemplo, las playas que muchas veces con las marejadas pierden toda la arena, lo hemos visto en el litoral central de Chile, el tema de las trombas marinas, ¿no es cierto?, que se han hecho más frecuentes. O sea, hay una serie de cosas que debiera ir interesando y ahí también hay un área de interés para los estudiantes que quieran incorporarse a la investigación científica, sobre todo en relación a los océanos. El hecho de contar con dos buques importantes que facilitan a organismos científicos de investigación, creo que es un gran aporte. Marisol, No, yo segura, estaba pensando, sí, yo estaba pensando justamente en todos los cambios climáticos que han existido, todo este derretimiento de algunas partes de los polos, que el permafrost en Siberia está apareciendo cosas que incluso arqueológicamente hablando también ha sido interesante porque se han derretido cosas que realmente aparecen cosas milenarias, ya que pueden ser muy, muy interesantes para los científicos, pero esto, Valdemar, este cambio climático es algo usual en la vida de la Tierra. O sea, este cambio climático es porque mucha gente dice, oye, pero si esto siempre pasa. Lo que pasa es que nosotros no lo hemos visto porque vivíamos menos. Ah, nosotros antes nos moríamos a los 30, 40 años y no veíamos lo que vemos hoy día porque vivimos más o tenemos más información. La información es inmediata a través de las redes sociales, de internet, qué sé yo. Eh, el cambio climático de hoy, ¿es algo que tú lo ves como algo natural de la Tierra? Bueno, hay ahí distintas teorías. Yo lo que siempre les digo a los que dudan del grado de cambio climático que tenemos hoy en día es que hay un panel intergubernamental que reúne a más de 800 científicos y que todos están de acuerdo en que estamos enfrentando una amenaza civilizatoria. Uh, puede ser, claro, yo creo que pueden haber años, y depende de la teoría de la niña, del niño, años más complejos o menos complejos, pero yo creo que si tenemos una convención de cambio climático, tenemos el IPCC que reúne a 800 científicos de todas partes del mundo, las medidas que se han tomado para reducir las emisiones de CO2 nos revela que hay un esfuerzo mundial y que hay una conciencia mundial también de que esto es una amenaza concreta. Eh, y también quería resaltar lo que dijo Reinaldo, el esfuerzo que ha hecho Chile en el buque de investigación Cabo de Horno, en el rompehielos Biel, es reflejo del compromiso que tiene Chile con el océano. Yo creo que el océano es una parte de nuestra identidad, ¿no? Tenemos la 10ª
zona económica exclusiva más grande del mundo. Somos el 10º exportador de productos del mar, el segundo en la industria del salmón. El 95% de nuestro comercio exterior se hace por vía marítima. Somos el tercero o cuarto usuario del Canal de Panamá. Y así todos estos datos, ¿no? nos ayudan a entender cuán importante es el océano para nosotros. Además de tener una de las costas más largas del mundo, que es complejo de proteger. Es complejo de proteger también por lo que hablábamos de la pesca ilegal. La pesca ilegal no solo nos afecta a nosotros por las flotas de aguas distantes como la china o la coreana, o también europeas como la española, si no solamente los chinos se portan mal, los europeos también lo hacen, y los españoles lo hicieron en un momento bastante complejo y nos pusieron en problemas. Entonces, yo creo que es importante fortalecer la red de acuerdos que tenemos, porque, claro, no nos vamos a ir siempre como hicieron la prefectura argentina, que hundió un buque chino, que me parece notable, pero no es lo que yo quisiera que hiciera Chile, pero sí lo podemos llegar a esos mismos objetivos fortaleciendo los acuerdos que tenemos. La Europa, por ejemplo, esta organización que yo he mencionado, nos ayudó con un buque factoría que se llama Lafayette. No sé dónde estará Lafayette ahora. Era un buque que fue soviético, después fue parte de un consorcio chino-peruano, pescaba en nuestras aguas, 200, Villa 201, por ahí, en Isla de Pascua. Cuando pasaba este buque, desaparecía el atún, y lo llevamos lo denunciamos en la OPS. Y en esta Organización Regional de Ordenamiento Pesquero se pasaron multas al consorcio chino-peruano. El buque quedó atracado en un puerto peruano y pudimos llevar adelante esta acción con los mecanismos que nos entrega este acuerdo, que es la OPS. El Lafayette lo pueden googlear porque es un conocido caso, y con pruebas de la Armada logramos sacarlo de circulación, generar las multas al consorcio chino-peruano y nos sacamos el problema de encima. Pero eso es un ejemplo concreto de cómo nos puedan ayudar estos acuerdos y no tener que recurrir a la fuerza o a la violencia. Claro. Bueno, ahí el otro día también leíamos que Francia, residuos nucleares, desechos nucleares que había depositado en el océano, los estaba retirando precisamente por la conciencia que hay Eh, de que el mar, los océanos hay que cuidarlos. Oye, nos quedan pocos minutos ya, pero en respuesta corta, la COP30, que este año se celebra en Brasil, sí. en noviembre, ¿qué es lo que se espera de ella? Mira, yo soy muy escéptico del sistema este de COPs. Ya. Para mi modo de ver, yo partí en el 2009 yendo a una COP, una desastrosa que fue en Copenhague, y me fui en la última en Glasgow. Yo creo que hay que cambiar el estilo de feria medioambiental en que se ha convertido esta COP. ¿Ah? Van todo tipo de ONG, hay fiestas, se negocia poco. No ha sido muy constructiva. Yo creo que hay que cambiar la modalidad de negociación y no dejarse llevar por esta fiesta. Para mí es una fiesta medioambiental y no hay que esperar mucho de ella. Yo, no sé, en Brasil, claro, en otras que han ocurrido en países productores y exportadores de petróleo, había poco que esperar, pero en Brasil también produce petróleo. ¿Ah? Entonces, mira, todo en suma,
sumando y restando quedan algunas cositas para los países productores y exportadores de petróleo, otras cositas para los que quieren energías renovables. Y al final no se avanza con la agresividad que el tema nos plantea. Exacto. Porque mira, llegan 100.000 personas, ¿ah? 100.000 personas a estas reuniones, llega de todo, hay unos que pasean, llegan unos que en sus propios aviones, con delegaciones gigantescas, pero al final se logra poco. Se Sí, logra poco para ese esfuerzo financiero y de transporte mundial. sí, y Eh, todo eso pagado por los contribuyentes de todos estos países que mandan eh, sus numerosas delegaciones que lo pasan fantástico. sí, Oye, bueno, y Valdemar, yo lo conozco, mira, yo he estado en ella, no voy a renegar de eso, mm, pero es poco lo que se logra. Claro, es divertido para la juventud participar en la ONG, en las fiestas y todas estas cosas que se generan allá. Hay eventos interesantes también, pero yo creo que hay que reflexionar sobre cómo ser más efectivo, más concreto, más eficiente. No, bueno, no, no es muy eficiente el sistema de las cosas. No, no hay que esperar bueno, mucho de eso. esperemos entonces, seamos optimistas, esperemos que puedan ser menos caipiriñas, menos bailes, menos zambas, y que Lo puedan reconozco, realmente mira puedan que producir. lo reconozco, que yo he participado en eso. mm, Y claro, se puede hacer mejor, sin duda. Se puede hacer más eficiente, reduciendo costos, claro que sí. Así que bueno, queremos agradecerte, Valdemar, tu tiempo, tu disposición para conversar. Yo creo que siempre los auditores aprenden, ese es el espíritu nuestro. Muchas veces entramos en la contingencia política, lo que está pasando, la delincuencia y todo lo demás, pero hay otros temas importantes también que tratar y es bueno traer a invitar a personas que conocen del tema y que puedan ayudarnos a comprender mejor las, las diferentes cosas que nos rodean. Marisol. Bueno, mil gracias, Valmar, por aceptar nuestra invitación y a haberte tenido en esta conversación y sobre todo saber más de lo que tú sabes profesionalmente, porque la verdad las cosas es que nos quedó bastante claro lo que es una COP, que yo no había escuchado nunca de la, ¿cuál era? Oro PS, algo así. Es, sí, Es, tampoco, así que voy a googlear el Lafayette también, que ya estoy viendo ahí que es un barco que está cuestionado, sí, así que sí. nos quedan muchas cosas por aprender, así que te agradezco mucho. Quería antes de terminar, bien breve, ¿eh? Muy cortito, ¿sí? Chile forma parte de un panel intergubernamental de presidentes en ejercicio que organizó la primera ministra noruega por el año 2018. Y Chile es el único país de Sudamérica que lo integra. También Chile tiene un diálogo oceánico donde se comparten ideas, opiniones sobre temas oceánicos con Noruega. Noruega lo tiene solo con la India y Australia y con Chile ahora. Y también tiene un diálogo oceánico con la Unión Europea desde el 2021. Y son cosas que no se saben, pero que nos revelan cuál es la importancia que le atribuyen otros también a la participación chilena en estos círculos. Muy Perfecto. interesante. Bueno, oye, muchas gracias, Valdemar. Nos despedimos de nuestros auditores hasta el próximo jueves. No dejen de escuchar Vamos, somos chilenos. Muchas gracias y buenas tardes.